11 hasta el 11, del 8 al 11. Entonces ubiquémonos allí, en estos versículos, para dar inicio. Podemos ir proyectando, por favor, la diapositiva. Capítulo 5, y leemos desde el 8 hasta el 11. Y mientras vamos ubicándonos allí, permítanme, iniciar o introducir nuestras mentes al pensamiento con el cual vamos a estar girando, meditando en esta noche, y es, fíjense que estuve un tiempo investigando cifras oficiales del Ministerio del Medio Ambiente, y encontré que este país en el que el Señor, por su gracia y misericordia, nos permitió nacer, está ocupando el primer lugar en el mundo del país con más especies de aves y de orquídeas. Está ocupando el segundo lugar en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Nuestro país tiene el cuarto lugar en variedad de mamíferos que están poblando toda la superficie de la tierra, ¿no? El cuarto lugar. Somos la quinta potencia en fuentes de aguas hídricas. Estamos considerados como el país con la mayor superficie de páramos en el mundo. Puntualmente, el 64% de todos los páramos del mundo están en Colombia. Estas son cifras del Ministerio del Medio Ambiente. Y la pregunta, estuve investigando estos números simplemente para introducir nuestra mente a la pregunta de cómo es que un país como el nuestro, con toda esta riqueza, con todo lo que tiene, es un país tan pobre. ¿Cómo un país tan rico vive en tanta pobreza? ¿Cómo un país que es potencia en fuentes de aguas hídricas tiene departamentos donde no llega el agua? Tiene municipios donde la gente literal está esperando la lluvia para sacar afuera su poncherito, su balde, lo que sea, y poder de esa manera sobrevivir. ¿Cómo es que un país tan rico vive tan pobre? ¿Cómo un país como el nuestro, que tenemos la gran bendición de parte del Señor a tener un puerto como el de Buenaventura, que es un puerto de aguas profundas natural? Noten ustedes que la mayoría de los países que quiere tener un puerto de aguas profundas tiene que explotar el lecho marino para hacerlo. A nosotros Dios nos lo regaló por su gracia. Y es un municipio, una parte de Colombia sumida en problemas como delincuencia, inseguridad, prostitución, drogadicción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país tan rico viva tan pobre? Conocemos toda la respuesta y es lo que vamos a estar meditando hoy. La respuesta es corrupción. Corrupción. Porque como lo vamos a ver más adelante, y el texto va a ahondar en eso, adelantemos un poquito en la diapositiva. El texto nos lo dice más adelante: donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. Es el versículo 11 del capítulo 5 que vamos a estar meditando el día de hoy. Entonces vamos a estar pensando en esto, mis hermanos, en la corrupción y cómo el predicador nos habla de este tema, cómo aborda este tema. Vamos a verlo desde dos puntos de vista que el predicador nos lo presenta. Después de eso vamos a ver la solución a ese problema, la causa del problema, por qué somos corruptos, por qué hay tanta corrupción, la solución a ese problema posteriormente y cómo nosotros deberíamos enfrentarlo o abordarlo. Listo, ese es el esquema que el Señor tiene para nosotros esta noche. Pero entonces, antes de eso, vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por los temas variados que vas dejando en ella, y porque a través de la enseñanza expositiva tal vez no tenemos que pensar en qué tema voy a exponer o para dónde voy a direccionar mi pensamiento la próxima vez que estemos estudiando, sino que a través de la enseñanza expositiva eres tú el que martes a martes, reunión tras reunión, pues vas poniendo los temas, porque avanzamos conforme al orden del libro. Entonces los temas son muy distintos y todos llegan en momentos distintos, en necesidades distintas,
Y tú providencialmente acomodas cualquier tema a la realidad. Hoy llega este tema que para nosotros como colombianos en la realidad que vivimos no es ajeno, es real, lo vemos todos los días, que sí vemos a diario, que escuchamos a diario y que somos testigos muchas veces de este tema. Gracias porque llega en medio de este momento, el día de hoy, y podemos hablarlo, meditarlo y ver cómo tu palabra confronta nuestro corazón, no hacia afuera o hacia el exterior, no pensando que el problema de esto de la corrupción está por allá, quién sabe en quién o quién sabe en qué gobierno, sino ayúdanos a verlo desde nuestro propio corazón, porque tu palabra busca moldearnos a cada uno de nosotros. Y antes de sacar cualquier mugrecito que tenga el ojo de mi hermano, yo debo sacar la viga que hay en mi propio ojo, porque esa viga no me deja ver bien para poder ver el mugre que tiene mi hermanito en el ojo. Entonces ayúdanos a que esto sea primero para nosotros y que nuestro corazón sea desnudado, confrontado, sí, que sea exhortado por tu palabra. Y que hoy, una vez más, el mensaje sea de bendición, de utilidad, de provecho para mis hermanos, para mí, y que de esto se formen principios, valores a poner en práctica y que impacten nuestra vida en el futuro. Lo rogamos pidiéndote como siempre claridad para mí, guárdame de colocar en el texto cualquier otro pensamiento que no esté allí, de forzar el texto de maneras que no está permitido, de direccionarlo como a mi mente me dice que lo haga, sino que ayúdanos a mantenernos estrictamente en el texto y que sea tu palabra hablando. Danos la sabiduría amplia que necesitamos para estudiar esta tu palabra. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Entonces vamos ahora sí, mis hermanos, al texto. Eclesiastés 5:8. Leo en favor de ustedes. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre él. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumenta los que lo consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos en sus ojos? Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí, o que quiero que estemos atentos que presenta el predicador, y con lo que empieza en el versículo 8, podemos volver a la diapositiva, avancemos hermano por favor. En primer lugar, quiero que veamos la omnipresencia de la corrupción, ¿sí? Fíjense que el predicador inicia de la siguiente manera: si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, es decir, si usted va por la ciudad, parece ser que usted se da cuenta que el modelo de gobierno que usted encuentra por las ciudades o las provincias en las que se desplaza es algo así: se oprime al pobre y a la gente se le niega el juicio. Sí, es decir, no encontramos justicia, más bien encontramos opresión, y la persona que tiene el poder no lo utiliza para servir, sino más bien para oprimir a otros. Un lugar donde se prima, más adelante habla de eso cuando dice, además, verso 9, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Cuando habla de, se prioriza el bien particular sobre cosas que deberían ser de todos. Es decir, cuando el heraldo público, que debería ser público, se utiliza para bienes particulares. Y entonces las personas se ven impulsadas en sus corazones corruptos a hacer trampa en un programa como el PAE, que es el programa de alimentación para los niños en las escuelas, y entonces cobrarle al gobierno pechugas de pollo a 40.000.
y pollos a 1.500, para entonces satisfacer mis propios intereses o los intereses de aquel que me ayudó en la campaña o de aquel que estuvo de acuerdo con mis ideas o el favor que le debo a fulanito y el favor que le debo a sutanito. Entonces él dice, cuando ustedes vayan por las provincias y vean eso, sepan que ese es el modelo de gobierno que se van a encontrar, ¿sí? Y parece que cuando uno lee esto, parece que estuviéramos leyendo el noticiero, ¿sí? Caracol o la revista Semana, porque es muy ajustado a nuestra realidad, es muy ajustado a lo que vemos día a día. El pobre es oprimido, la gente se le niega el juicio, entonces usted radicó hoy su demanda, se demoró 3, 4, 5 meses, 6 meses, y al final le dicen, se vencieron los términos. Baila. Entonces, cuando usted encuentra esto, pareciera, hermanos, que estuviéramos viendo el avance de la noticia del día de hoy. Pero fíjense que es un texto que se escribió hace más o menos unos 900 años. Fíjense que es un texto muy antiguo. Y fíjense ya el modelo de gobierno que está planteando. O sea, está diciendo, si usted va por la provincia, por la ciudad y se encuentra esto, sepa que es un gobierno corrupto. Entonces miren que no es un asunto solo de ahorita, es un asunto del omnipresente. La corrupción, mis hermanos, no es propia solamente de una idiosincrasia o de una cultura, o no es que nosotros los colombianos, claro, somos así por nuestro trasfondo, por la historia, por las cosas que tenemos detrás. Viene desde acá, viene desde mucho antes. Es un asunto de omnipresencia. La corrupción, mis hermanos, no es algo que está solamente en un lugar o que obedece solamente a una ideología política o que obedece solamente a un mandatario o a un continente o a un país, sino que es un problema que está más bien en todos nosotros. Es omnipresente porque no es algo que esté afuera. A veces tendemos a pensarlo como que no, es que, claro, el gobierno es corrupto, tal liderazgo es corrupto, tal país, tal mandatario hizo esto y lo otro. Pero resulta que empieza desde nosotros. No es algo por allá externo, es algo que está en nuestro mismo corazón. Por eso lo vemos en repetidas ocasiones en todos lados. Y lo primero que narra aquí el predicador es: la corrupción es omnipresente, está en todo lado, ¿sí? No es solamente aquí en Colombia, sino que se encuentra también corrupción en Europa, encontramos corrupción en los Estados Unidos. No sé si recuerdan, hace un año el presidente que sale, Trump, se demora 8 meses, ojo, 8 meses en dar su declaración de pago de impuestos. Y estuvieron 8 meses presionándolo para que diera su declaración. Y dilató ese proceso durante 8 meses para no presentarlo, porque en el fondo, claro, sabía que el dinero que debió ser para el pueblo se utilizó para intereses particulares. Entonces no es algo solo de aquí, mis hermanos. Hay corrupción en la China, hay corrupción en Europa, hay corrupción en Estados Unidos, hay corrupción aquí, hay corrupción en todos lados. Es un asunto omnipresente. Y en segundo lugar, lo otro que podemos ver aquí que salta a la vista es, si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, ¿cuál es la reacción? No te asombres. Hubo uno de nuestros jefes de Estado, el hombre se hizo famoso por decir la siguiente frase: debemos reducir la corrupción a sus justas proporciones. Me parece cómico, pero... y es horrible, ¿sí? A nosotros nos parece chistoso, pero en realidad es horrible. Y además de ser horrible, obedece la realidad. Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. O sea, roben, pero roben decentemente. Sí, es como lo que uno encuentra, Julio César Turbay es el que nuestro presidente, ¿no? El que dijo eso. Es como cuando uno se desplaza por diferentes lugares de la geografía nacional y uno encuentra lugares donde uno va pasando y uno dice, oiga, aquí sí se ve la platica. Entonces uno va por las calles de Antioquia, de hecho las calles del Valle del Cauca tenemos muy buenas carreteras, doble calzada, muy bonitas, y uno dice, mira, se ve la platica. Pero usted va al norte del país y no se ve tanto. Usted va al sur del país y no se ve tanto.
Y cuando nos preguntan a nosotros dicen, sí, claro, es que acá se la roban, pero la robamos poquito. Sí, acá también roban, pero roban poquito. ¿Sí? No roban tanto como allá. Entonces, por eso aquí sí se nota y allá no. Entonces, ¿y a qué quiero ir con esto? Que no es que quiera decir que está bien el asunto de la corrupción y entonces normalicémoslo y reduzcámoslo a sus justas proporciones y démosle. Está mal, ¿sí? Pero es mucho más realista pensar que se puede reducir a que podemos quitar la corrupción, perdón. Es mucho más realista pensar que se puede reducir su cantidad a pensar que podemos erradicarla totalmente, porque la corrupción, mis hermanos, es algo intrínseco de la vida debajo del sol. Es algo que obedece a un hombre que tiene una naturaleza caída, a un hombre que rompió relaciones con Dios en el huerto del Edén y se vuelve corrupto en su corazón. El hombre, mis hermanos, que nace fuera del huerto del Edén es malvado, es perverso. No, hermano, pero ay, es que mi niño es tan bonito. Hermano, quítele el juguetico que le gusta, a ver cómo reacciona. Cada vez pienso más que no hay una persona más egoísta que un recién nacido. Porque el recién nacido no está pensando en, no, mira, es que mi mamá estuvo todo el día conmigo, atendiéndome, y ahorita llega la noche y pues mi mamá necesita dormir, no es que está cansada porque todo el día estuvo cambiándome el pañal, bañándome, alimentándome. Entonces voy a dejarla comer, voy a dejarla dormir. No. Llegaron las 2 de la mañana, tiene hambre y todo el mundo se despierta en esta casa porque es que tengo hambre. Entonces, el ser humano, mis hermanos, es perverso, es malvado, desde que rompió relaciones con Dios. Entonces, es mucho más sensato pensarlo como un asunto que obedece a un ser humano caído, a una vida debajo del sol, que simplemente pensar que lo vamos a erradicar o que podemos erradicarla. Entonces, por eso dice, no te asombres, que no cause asombro, porque es algo que obedece a la vida en la que estamos, que obedece al ser humano caído, que obedece a un ser humano que no teme a Dios, que está separado de Dios, que no tiene una relación con Dios. Avancemos. Entonces, queremos decir con esto, bueno hermano, como es algo que obedece a la vida debajo del sol y es algo que está dentro del ser humano, porque ya hablamos que no está por allá afuera, es algo que está en nosotros, entonces, pues hermano, reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones y hagámosle, pues como que todo está bien y yo no miro. No, hermanos, porque el mismo Dios que inspiró al predicador a decir estas cosas, también es el mismo Dios que a través de muchísimos años ha inspirado a hombres suyos, profetas suyos, a señalar, exhortar, a acusar la corrupción. Amós capítulo 8, verso 14, el Señor dice, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear la balanza y vender los desechos del grano. Comprar el desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Entonces Dios dice, no, sigamos, como que no vemos nada y seguimos. No, hay espacio para la acusación, hay espacio para la queja, hay espacio para estar inconforme. Hay espacio para decir delante de los ojos del Señor, Dios está en contra de la corrupción. Y miren que aquí lo dice, el Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Ustedes quieren estar falseando las medidas, quieren vender un producto muy malo y venderlo como si fuera oro y en realidad están vendiendo desperdicios. Entonces hay lugar para la acusación. Y debemos decir cuando algo está mal. Y yo sé que entre nosotros habrá gente pro gobierno, antigobierno, de alguna postura, de la otra. Pero creo que empecé de la manera que el predicador empezó su predicación.
para hacer énfasis, mis hermanos, que la corrupción no está solamente en esta mano o en esta mano, que hay corrupción tanto en esta mano como en esta, y de que se han tomado malas decisiones de este lado como de este. No es un asunto de bandos ni de ideologías, sino una condición del corazón del hombre. Y por eso me gustó mucho cómo empezó el predicador, hablando de la omnipresencia de la corrupción. Entonces, claro, hermanos, que nosotros como pueblo del Señor estamos llamados a plantarnos de forma diferente ante un mundo corrupto, impactarlo con valores diferentes. Pero cuando vayamos por las provincias, por las ciudades, por los departamentos y veamos esto, burocracia, privilegiar el bien particular sobre el bien común, deshonestidad, injusticia, etcétera, etcétera, no nos asombremos, porque obedece a cosas que están dentro del corazón del hombre. Y como vamos a ver más adelante, obedece incluso a algo mucho más profundo, porque la mayoría de las cosas, mis hermanos, que nosotros hacemos no son el problema, porque lo que nosotros hacemos obedece a algo mucho más profundo en nuestro corazón. La mayoría de cosas que practicamos, hacemos, decimos o actuamos es por algo que hay mucho más profundo, arraigado en nuestro corazón. Y entonces vamos a ver eso. Avancemos, por favor. La raíz de la corrupción. Ese es el fruto, lo que yo veo. La corrupción, la desigualdad, deshonestidad, que el hombre esté tratando de oprimir a otro, ese es el fruto. Pero en realidad eso sucede porque hay una raíz mucho más profunda en el corazón del hombre. Y el predicador habla de eso ahorita. Y es la idolatría. La idolatría. ¿Y por qué la idolatría, hermano? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la corrupción y cómo eso se entrelaza? Ustedes saben, mis hermanos, que idolatría es colocar cualquier cosa en el lugar que debe tener Dios, ¿no? Es decir, Dios reclama de nuestra vida el centro. Él debe estar sentado en el trono de nuestra vida y toda nuestra vida gira en torno a Él. Cualquier cosa que se ponga allí, llamémosla como la llamemos, se llama idolatría. No es solamente la estatua de yeso, ¿no? Tenemos eso claro. En ese orden de ideas, sabiendo que es la idolatría, ¿cómo entonces la enlazamos a la corrupción? Nosotros, mis hermanos, hacemos lo que hacemos por una razón, y es que amamos lo que amamos. Me explico. Usted hace las actuaciones que hace porque en el fondo ama algo. Todo lo que hacemos obedece a un amor. Usted trata a su esposa con cariño, con cuidado, como a vaso más frágil, porque eso obedece a algo que usted ama. Usted trata de ser honesto, de andar como Cristo andaría, porque eso obedece a algo que usted ama. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos las cosas que se relatan en este texto? ¿Cuáles son las cosas que se relatan en este texto? Oprimir al pobre, burocracia, corrupción. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Porque amamos algo. ¿Y qué es lo que amamos? Verso 11, ya por allá lo dijeron. Cuando aumentan, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Me gusta como lo dice la NBI: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumenta los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Entonces, ¿cuál es el problema de la corrupción? El amor al dinero. El amor al dinero, mis hermanos, que quisiera desde este punto no simplemente verlo como, sí, el amor al dinero que tiene la gente que tiene plata y la gente que nos manda, sino que empecemos a ver nuestro propio amor al dinero y cómo nosotros podemos llegar a amar el dinero y a cada día querer más y querer más. Eso es algo que haciendo este ejercicio evaluaba en mi vida como
Cuando estaba soltero pensaba que uno con un mínimo vivía muy bien. Yo decía, no, el día que yo me gane un mínimo, la hice. Mejor dicho, tan eso, no, uno resuelve. ¿Sí? Y yo un mínimo, un mínimo. Y el día que cobré mi primer mínimo fui realizado porque ya lo tenía resuelto. Pero después me caso, adquiero otra serie de responsabilidades y digo, no, ya un mínimo no me alcanza. Ya necesito 2 mínimos. Y entonces hay que echarle ganas y ascender en la empresa por 2 mínimos. Y, y así uno va escalando, ¿sí? Y escuchar hermanos que no, hermanito, pues ah, compré ahorita esta motico, pero me mojo en la moto, entonces necesito el carrito, pero ese carrito es muy bajito, entonces necesito uno más alto. Entonces, y si usted lo escala así, hermano, nunca llega a un tope. Y el ser humano es como inconforme, desagradecido. Pero fíjense que eso incluso es lo que dice la escritura que hace el dinero, porque el que ama el dinero, ¿se llena? ¿Se sacia? ¿Qué dice? El que ama el dinero no se sacia. El dinero no sacia, no tiene la capacidad de llenar. Entonces es normal que como que no hay un techo, como que uno no termina de llegar. Y el problema no es lo mucho o lo poco que tenga, y en eso quiero aclarar, Dios no está en contra de hijos suyos que tienen mucho dinero o de hombres ricos que tienen muchísimo dinero. Raíz de todos los males, bien lo dijo el apóstol Pablo, es que el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero. Se vuelve idolatría, mis hermanos, y creo que la línea está cuando ocupa el centro de tu vida, cuando empiezas a girar todo en torno a eso, cuando no es que lo necesito, es que lo quiero, cuando tengo esto que el Señor me ha dado y es suficiente, pero es que a mí me gusta este y quiero este y lo tengo y después lo tengo y digo, pero eso tan feíto, tan chiquito, tan grande, tan esto, tan lo otro, tanta. Y entonces eso que compré y me parecía una maravilla, ahorita lo miro y digo, tan desactualizado, ya salió uno mejor, ya, etcétera, etcétera. Nuestro amor al dinero. Y fíjense cómo termina, quedémonos ahí otro ratico, hermano, por favor. Y cuando aumentan los bienes, también aumenta los que se los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? La corrupción, ahora sí, podemos concluir, mis hermanos, que la corrupción es el fruto que brota de un corazón idólatra. Que el Señor, mis hermanos, nos guarde del amor al dinero. Porque amamos algo, mis hermanos, y cuando lo amamos es porque creemos que algo de bueno tiene para nosotros, ¿sí? Y en últimas amamos el dinero porque creo, no es real, creo que, por ejemplo, me brinda seguridad. Y entonces yo estoy seguro porque ahorita abro mi aplicación, Banco de Bogotá, y ahí hay un número de 7 cifras saludándome. Entonces, no, ahora sí, estoy tranquilo. Estoy seguro porque tengo tal inversión en tal lado y entonces tengo tantos lotecitos y si llega la prueba, pues hermano, yo tengo que llegue. Estoy seguro porque tal cosa me respalda. Estoy seguro porque tengo esto, tengo lo otro. Y creemos, mis hermanos, que de allí viene nuestra seguridad. Hombres del Señor con mucho dinero tuvieron que aprender la lección de que la seguridad viene de Jehová, de que estamos seguros por Él, no por nosotros, no como dijo aquel rey, mire todo lo que yo he construido, Nabucodonosor, mire todo lo que yo he construido, lo que yo hice, el sudor de mi frente, la fuerza de mi espalda. Y el Señor lo trató como un animal, lo puso como un animal, hasta que reconociera que eso no era de Él, sino de Dios, que quitaba y ponía reyes. No es nuestro, mis hermanos. Nos fue dado. Y todo lo que tenemos nos fue dado en administración. Incluso los recursos que el Señor nos permite tener. No es para que de allí extraigamos felicidad. Por eso nos sacia, porque de allí no extraemos nuestra felicidad.
porque eso no es lo que nos llena. Entonces no creamos, mis hermanos, que eso nos da seguridad. Nuestra seguridad está en el Señor. Nuestra seguridad es Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Un rey, él tenía plata. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, es que yo compré ahorita tal hacienda, no. Vendrá de Jehová. Vendrá de Jehová. Cuando habla con Salomón, ¿qué te voy a dar? No, dame tanta tierra, tanto sabiduría, sabiduría. Y en cuanto a la plata, mira, no me des tan poco que mi corazón me engañe para renegar de ti, ni me des mucho porque puedo olvidarme. Pero de otro lado, amamos el dinero, mis hermanos, porque llegamos a pensar que da algo de placer, porque se nos ha enseñado en el mundo, en la cosmovisión de este mundo, que el que tiene dinero tiene la chica, que el que tiene dinero tienen que tratarlo bien, que el que tiene dinero llega y todo el mundo, ya si tengo dinero soy Don Santiago, y entonces la gente me respeta porque tengo dinero, y entonces el que tiene dinero entra a los mejores lugares y hace las mejores cosas y nadie le puede decir que no, y creemos que allí viene nuestro valor, y estamos tan necesitados de recibir ese respaldo, ese amor, que no nos importa pagarlo con dinero, porque en última las personas que tienen puestos altos y que tienen mucho dinero no se les respeta ni se les trata bien por quienes son, sino por el dinero que tienen. Entonces estamos tan necesitados de recibir esa aprobación que no nos importa pagarla, y la pago a punta de dinero. Entonces no, mis hermanos, no da placer, no da seguridad. No vale la pena tenerle amor al dinero porque te promete cosas que no te puede cumplir. Entonces, vamos a ver ahorita la solución para ese problema. Pero antes de ver la solución, vamos a ver qué nos ayuda a solucionar ese problema. En primer lugar, avancemos por favor. Leyes. Entonces, algunos han pensado, no, fácil, ¿cómo resolvemos la corrupción? Leyes. Que las leyes sean más duras para con el corrupto, y entonces así la gente va a tener miedo, y teniendo miedo cesa la corrupción. Pregunta, ¿ha funcionado? ¿La gente con la ley es menos corrupta, es menos mala? Está, por ejemplo, la ley de Dios. Allí en la ley del Señor está claro: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su finquita, ni su asno, ni su buey. No vas a hacer eso, no robarás. Por esa ley, la gente dejó de hacerlo. Porque la ley, hermanos, no ofrece un camino para salvarnos de eso. La ley solo te acusa. La ley es como un espejo que te muestra lo sucio que estás, pero no ofrece una solución. Por la ley nadie se salvó. Porque si alguien se hubiera salvado por la ley, entonces Cristo no hubiera tenido necesidad de venir, porque ya la ley era suficiente. Pero como el antiguo pacto probó ser insuficiente, fue necesario un nuevo pacto, ya no en la ley, sino en la sangre del Cordero. Entonces, por la ley, mis hermanos, no fue, la ley fracasó en ese intento. La moralidad. Entonces, no, lo que pasa es que tenemos que cultivar eso de ser buenas personas, y que entonces lo que tú siembras, el universo, o alguna ley que la gente hoy en día está creyendo, te retrocede eso, y entonces, no, yo soy bueno porque más adelante se me retorna. El hombre puede confiar en las buenas cosas que hace, en su moralidad, en su sentido de ser bueno. ¿No soy acaso yo sorprendido muchas veces siendo bueno simplemente con la gente que es buena conmigo, con la gente que me cae bien, con la gente que me apoyó, con la gente que, claro, que estuvo conmigo allí y me puso la mano en la espalda, con la gente que durante la campaña apoyó mis ideas, que me presta favores? ¿Y no será que yo soy capaz de priorizar a esa gente, los míos, mi rosca, por encima de otros? ¿Puedo entonces confiar yo, o puede el hombre confiar en la moralidad, en lo que yo puedo hacer bien para solucionar el problema de la corrupción? Tampoco, tampoco, hermanos. Pero entonces, ¿cuál sí es la solución? Avancemos. La solución es la siguiente: el Evangelio. El Evangelio.
¿Y por qué el Evangelio, hermanos? Porque hemos visto que el problema de la corrupción es un problema de lo que amas. ¿Qué estás amando? El dinero. Y por ese amor al dinero soy capaz de oprimir al que sea, pasar por encima del que sea, engañar, ser deshonesto, mentir, sacar ventaja cuando tenga que sacar ventaja. Por eso que amo. Entonces la solución es reemplazar ese amor con otro amor. El amor de aquel que siendo un rey no utilizó su poder para oprimir, sino que se humilló y se hizo como nosotros y vivió como nosotros y murió en cruz, siendo el rey de todo. Le dijeron: ¿dónde moras? Las zorras tienen morada, algunos donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene. Aquel que siendo rico se hizo pobre. Y entonces, reemplazando el amor por el dinero, por el amor que Jesucristo te tuvo, vamos a empezar a vivir diferente. No para que entonces el Señor me dé cosas, ¿sí? Fíjense que es algo muy parecido a lo que pasó con el pueblo en el desierto. El Señor saca a su pueblo del desierto y los lleva a la tierra que Él prometió. Y entonces ahorita les dice: listo, vivan para mí. Ya los saqué del desierto, vivan para mí ahorita. Agrádenme, anden, ámenme. Y conocemos lo que pasó en la tierra prometida al tiempo de los jueces. Pero el punto es, el Señor no te está diciendo: ámame a ver si yo te saco del desierto. No, el punto aquí es: ya te saqué del desierto, ahora ámame. Como respuesta, como gratitud por lo que ya hice. Entonces, es un asunto de cambiar el amor. Reconozco a aquel que me salvó y entonces ahorita le amo y vivo para Él. Y entonces, si vivo para Él y Él siendo el centro, el dinero deja de ser todas estas cosas que vimos anteriormente, algo para oprimir, algo para lo que sea, y más bien se vuelve una herramienta para dar gracias al Señor, porque a través de Él provee para la casa, a través de Él podemos sustentar nuestras necesidades, a través de Él podemos invertir en la obra, en planes que tenemos aquí, que el Señor va direccionando, en metas que tenemos como familia, en cualquier cosa. A través de eso podemos dar a otros, bendecir a otros y que esos otros den gracias a Dios por la ayuda que recibieron. Fíjense que hablando de este tema, un hermano al que yo admiraba muchísimo por la manera que yo veía que administraba sus finanzas, una vez me dijo: hermano, lo que sucede es que el dinero es como la sangre. Si la sangre en el cuerpo debe fluir. Si la sangre no fluye a través del cuerpo y se estanca, te mata. Porque la sangre estancada genera trombos. Se llama trombosis, eso va al corazón, te mata. La sangre tiene que estar fluyendo. Eso es lo que hace el corazón, no bombea la sangre a través de todo el cuerpo. Él dijo: si el dinero no está fluyendo a través de ti, sino que se estanca en ti, te mata. Y un cristiano debe entender eso, que el dinero no es para que se estanque en mí. Llega, pero el Señor lo utiliza para que bendigamos, para que a través de Él sirvamos. Pero si no fluye a través de ti, sino que se estanca en ti, te mata. Mata tu corazón, porque entonces ya estoy pensando en tal mes di tanto. No, pero esto que estoy dando como que es mucho. Entonces no, yo no voy a dar tanto, yo doy tanto. No, pero eso de estar dando para tal petición, eso de estar dando para construir arriba, eso de estar dando para... Mata tu corazón. El dinero debe fluir a través de nosotros, porque entendemos que es un canal de bendición que el Señor nos da. Entendemos que nos lo da en administración y entendemos que nos lo da para servir a otros también. Entonces, entendiendo el Evangelio, entendiendo aquel que nos amó, entendiendo que ahora queremos vivir para Él, este amor al dinero, mis hermanos, se resuelve, porque lo veo distinto. Dejo de trabajar solo para Él. Escuché alguna vez el testimonio de un hermano, y con esto termino, que estaba en consejería en FUSA
Y el hombre compartía cómo llegó un momento de su vida en el que los hermanos tuvieron que literal sentarlo y decirle: hermano, usted no se da cuenta que está poniendo mucho en riesgo su familia, su hogar, sus hijos, porque lo único que usted sabe hacer bien es trabajar y hacer dinero. Y el hermano dice que cuando le dijeron eso fue confrontado de una manera increíble y empezó a ver cómo empezaba a priorizar en su vida qué era aquello que amaba, dónde estaba su corazón, porque donde esté su corazón estará tu tesoro, dijo Jesucristo. Entonces, que mi corazón esté en el lugar correcto, en Él, en su evangelio. Y hermanos, Él organiza todo lo demás y nos da sabiduría para administrarlo sabiamente. Padre, aquí estamos una vez más pensando en esto. Ponemos en tus manos nuestro corazón, tú nos conoces. Como el salmista, igual nosotros decimos: examina nuestro corazón y por favor muéstranos si hay en él idolatría, si hay en él avaricia, si hay en él inconformismo. Ayuda a mirar las motivaciones que tenemos, porque tú prosperas nuestro trabajo, pero ayúdanos a ver qué está motivando eso. Ayúdanos, por favor, a hacer una correcta administración de nuestros recursos. Dale sabiduría a cada uno de los hombres, cabezas de hogar aquí representados, que, bueno, están llamados a liderar este proceso de buena administración, sabia administración. Ayuda a las esposas, que son esa guía que a veces tú provees para mostrarnos cosas que no consideramos, para hacernos caer en cuenta de errores muchas veces. Y da sabiduría a cada uno de los hogares aquí representados, las familias, de cómo tratar este tema del amor al dinero, de la avaricia, de la idolatría. Guarda nuestro corazón de eso, porque no queremos creer que es el dinero el proveedor de nuestro placer, de nuestra felicidad, de nuestra seguridad. No queremos creer eso, sino que eres tú el proveedor de todas esas cosas y que utilizas un empleo que nos diste porque colocaste en nosotros habilidades, destrezas, cosas en las que somos buenos, que no son para que nos ufanemos de ellas, sino para que te demos gloria, y nos das la oportunidad de, a través de esas habilidades, desempeñar una función, una actividad diaria que es remunerada, y la utilizas para solventar nuestras necesidades. Pero guarda nuestro corazón de pensar que somos nosotros y de tal vez querer beber del agua insaciable que es el dinero. Guárdanos, por favor, de eso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.